Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Priorio en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Para mí es un placer, una bendición estar aquí con cada uno de ustedes. Es un honor, le doy gracias a Dios por esta oportunidad. Y pues bueno, vamos a disfrutar un tiempo de la palabra de Dios con un café con Jesús. No sé, pero el tema de hoy es cuando los hijos se van. ¿Cuántos de ustedes han pasado por este tema, por este proceso? Yo he pasado por este proceso y es difícil, es algo que ya sabías que iba a pasar, pero es difícil, ¿verdad? Bueno, pues hoy quiero invitarles a que imaginemos algo. Imaginemos, porque hace mucho tiempo lo escuché y quiero compartirlo, imaginemos que estamos en una competencia de lanzamiento de arco, ¿no? Con estas con flechas. Y nos preparamos para esa competencia porque para que tú llegues a un lugar donde es una competencia ya tenías que estar preparado, ¿verdad? Pues nos preparamos, estamos imaginando que nos preparamos para esta competencia, para ese lanzamiento de esa flecha. Ya estando durante la competencia, nos dicen que solamente tenemos una oportunidad para lanzar la flecha, no dos ni tres, solamente una oportunidad para que podamos lanzar esa flecha. En el momento en que nos dice que nos toca a nosotros lanzar la flecha, agarramos nuestro arco, ponemos en posición la flecha y estiramos, pero al estirar nos percatamos que el arco se está encorvando, que el arco se está deformando. Y sabemos y nos imaginamos que no vamos a poder lograr llegar al propósito y al blanco para esa flecha. Empieza a entrar en nosotros esa angustia, ese temor. ¿Qué vamos a hacer? Porque sabemos que no va a llegar al destino, que va a llegar torcida esa flecha, que no va a llegar a su lugar. Es mucho nervio el que sentimos, mucha ansiedad, pero ya no hay retroceso, ya no hay otra oportunidad, ya tenemos que lanzar. Cuando lanzamos la flecha, efectivamente no llegó al punto blanco, estaba torcida y no llegó a lo que nosotros necesitábamos que la flecha llegara. Bueno, pues esto les quería comentar porque así muchas veces es nuestra vida cuando no, aunque hayamos preparado durante muchos años, cuando no estamos bien enfocados en cómo está nuestro arco y cómo están nuestras flechas. Y bueno, quiero hablarles sobre este tema de cuando los hijos se van. Quería primero dar este principio, este pequeña historia, anécdota, pero quería primero decirles que todo lo que nos basamos es con la palabra de Dios. Y hoy nos basamos con la palabra de Dios en lo que es el Salmo 127 del 3 al 5. Y voy a leerlo. Y dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, casa de estima el fruto del bien. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que ha llenado su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Me impactó esta palabra porque aunque, como yo les decía, cuando los hijos se van es un proceso muy doloroso para los padres, pero yo le preguntaba a Dios, ¿qué hacer? Y lo primero que sentí en mi corazón es que aquí dice que son herencia de Jehová. Los hijos le pertenecen a Jehová, a nuestro Señor, a nuestro Dios. Son una herencia de Él. Nos permitió y nos los prestó por un tiempo. Dice que durante nuestra juventud le dio y se lo dio a los valientes, aquellos que pueden y que saben que van a tener cuidado de ellos.
como esos guerreros y esos valientes, ¿verdad? Porque lo puso en el vientre de nosotros, para nuestras madres, para poder eh, educar, instruir a nuestros hijos y darles una formación. No es fácil tener un hijo, requiere de mucha fortaleza, de mucha valentía, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha inversión en todos los aspectos, en nuestro tiempo, económicos, en todas las cosas, para que nuestros hijos lleguen a ese propósito, a ese punto blanco, porque muchas veces no llegan a ese punto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto cuando esta flecha no llegó a su propósito? Dijimos que sabemos que fue frustrante porque nos preparamos, pero no nos dimos cuenta que el arco estaba no estaba corregido. Muchas veces cuando pasa esta situación, creo que algo que nos frustra a los padres es darnos cuenta que los hijos no estaban preparados, no habíamos tenido cuidado de la flecha son los hijos, no habíamos tenido cuidado del arco para poder de nosotros mismos, cómo preparar para lanzar nuestros hijos al mundo. Ahora quiero comentarles porque creí importante que sepan que las saetas, que son esas flechas, encontré significado y creo que es importante que se los lea. Dice que es un instrumento escogido, pulido y preparado, guardado por él para cumplir su propósito en la tierra. Las flechas simbolizan, según la Biblia, a nuestros hijos. Y aquí dice que esas saetas, esas flechas son instrumentos por Dios y preparados por nosotros, por Él mismo, para que cumplan el propósito en la tierra al cual nos fue enviado y nos fue regalado y otorgado a nosotros como padres, y el cual tenemos que preparar en el transcurso de la vida, tenemos que pulir y tenemos que cumplir ese propósito. Es un instrumento escogido por Dios y nos escogió a nosotros para poder ser ese medio para preparar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué es la aljaba? La aljaba son esas bolsitas que se ponen los arqueros en la espalda, donde sacan las saetas para lanzarlas, ¿verdad? Entonces, la aljaba dice que el significado es esa caja para flechas portátil, donde los guerreros guardan y resguardan las flechas. Es un lugar de protección. La aljaba representa a nosotros como padres, donde tenemos ese de proteger y de guardar, ese propósito de proteger y guardar a nuestros hijos, reservarlos y protegerlos, instruirlos para lo que Dios nos va a mandar y encuentren su propósito. Ahora, entonces, viendo lo que Dios tiene como propósito, cómo diseñó a nuestros hijos para que sean lanzados a un propósito determinado, entonces quiere decir que sabemos que como nosotros mismos, todo tiene un ciclo y hay etapas en las vidas que se debe de cumplir. En Génesis nos habla de que los hijos dejarán a sus padres y a su madre y se harán uno solo con la mujer que Dios les da. Sabemos que va a llegar el momento en el cual los hijos se van a tener que ir porque se van a casar, ¿no? Es el destino y es el ciclo que todos cumplimos. Algunos no se casan, pero se tendrán que ir. Ahora me puse a pensar, hay diferentes tipos de por qué los hijos se van de casa. Algunos se van porque se van a casar, como lo hemos dicho, ya encontraron a su pareja y tienen y quieren el deseo de hacer su propia familia y de empezar una nueva vida. Algunos otros porque quieren tener se me fue ahorita el nombre, o sea, quieren ser independientes, se quieren independizar y ellos se sienten ya preparados para poder independizarse y no depender de los padres, sino ya de ellos mismos.
En algunos casos, muchos de estos que se quieren independizar es también porque lo que ven en la casa, porque lo que ven en la casa no es lo que ellos quieren seguir y ellos quieren volar y hacer su propia vida diferente, encontrar su identidad y encontrar lo que ellos quieren para satisfacer ya sus necesidades y no que alguien satisfaga sus necesidades. Pero hay otras ocasiones en las que los hijos se van por rebeldía. Y sabemos los padres que no están preparados, que no están siendo unos adultos, que no hay madurez. Y entonces sabemos que en esta ocasión pues puede ser esa flecha torcida. ¿Por qué entonces, si sabemos que puede ser por cualquiera de estos medios, en cualquiera de los tres como padres hay un sufrimiento? ¿Y por qué? Porque estamos acostumbrados a tenerlos, a amarlos, a protegerlos, a tener el control de nuestros hijos, pero es difícil, ¿no? Es difícil llegar al cuarto de tu hijo y ver que ya no está, ese despejo, ese, ¿cómo se dice? Eso que te lo quitan es algo muy difícil y más como madre, porque nació de ti, es como una ligadura y sientes que se te quitó algo de ti. Cuando yo les decía que cuando este arquero se da cuenta que el arco se dobla y empieza esa angustia porque sabe que no va a llegar al propósito, cuando nuestros hijos se van, sentimos esa angustia porque no sabemos qué va a pasar en su vida, no sabemos cómo lo van a lograr hacer, creemos que no van a poder sin nosotros porque hemos estado acostumbrados muchas veces a tener el control de la vida de nuestros hijos. Ya no son esos niños pequeños, pero es importante que nos demos cuenta también que este es un paso muy importante y que necesitamos instruirlos desde pequeños. ¿Por qué? Porque pasa una cosa. Como padres, cuando los hijos se van, muchas veces, no sé si ustedes han oído sobre el nido vacío. Las madres principalmente sienten lo que es este nido vacío. Y este es un síndrome. Se dice que unos 4, 5, hasta 6 meses puedes tener esta necesidad de estar con ellos, este apego que has tenido de estar con ellos, pero cuando pasa más ese de 6 meses y hay una tristeza, hay una ansiedad, hay dolor, hay depresión, ya no es normal. Es cuando le llaman el síndrome del nido vacío. ¿Y por qué pasa este síndrome? Porque tienes un apego tan grande a los hijos que sientes que te abandonaron. Y esto me hizo pensar y analizar y buscar que cuando sientes ese abandono es porque te has apegado tanto a los hijos que les has dado la prioridad al hijo antes que el matrimonio. Y si el matrimonio está mal, no vamos a poder formar hijos sanos y formar con ejemplos sobre el matrimonio. Y entonces cuando el hijo se va, sentimos que nos abandonaron y que nos despojaron y que nos vamos a quedar solos. Y no encontramos ese propósito el cual llene ese vacío. Y ese vacío lo que va a provocar en nosotros va a ser esa ansiedad, esa angustia, esa tristeza y no vamos a poder dejar a nuestros hijos. Muchas veces como padres somos padres controladores, somos madres controladores, madres que queremos que se haga la voluntad, pero ahí me di cuenta de otra cosa. Va, vamos a encontrar también dos tipos de padres. ¿Por qué hay tanta angustia cuando los hijos se van? Hay dos tipos de padres. Aquellos padres que están confiadamente, que aunque se vayan los hijos, están confiando que todo estará bien, porque fueron padres que instruyeron a sus hijos, influyeron en sus hijos en fundar un hogar lleno de la palabra, lleno de fundamentos, de valores, de propósitos, de educación. Formaron a esas flechas con un arco bien cimentado, con una saeta donde nosotros como hogar los protegimos, los proveímos de la palabra, de todas las cosas que le van a ayudar para bien cuando fueran grandes. Así que
Cuando los padres están confiados, entonces sí va a haber dolor, pero no habrá temor de que tuvieran hijos fracasados, porque saben que los instruyeron en la palabra, que estuvieron en la corrección, en la disciplina, hicieron hijos responsables. Pero ¿qué pasa cuando somos o fuimos padres que no instruimos y ni formamos a nuestros hijos en un hogar sano, en un mal ejemplo, en un lugar donde no se les dio la palabra, la fuerza, los pilares para sostenerse, aún en que ellos se fueran? Entonces vamos a ser esos padres que vamos a estar angustiados y preocupados porque sabemos que no hicimos las cosas bien. Y cuando ellos se van, entonces tendremos culpa y temores de qué va a ser. Un padre que instruya a su hijo conforme la palabra sabrá que en la vida va a tener problemas, pero va a estar seguro que Dios entonces va a hacerse cargo de él. Pero un padre cuando no tiene esa ligadura con nuestro Señor, con Dios, cuando no influyó en esa manera espiritual, en esa formación espiritual, en los valores, entonces ese padre tendrá mucha angustia. Sabemos como padres que debemos de dejar volar a los hijos. ¿Y por qué nos da miedo dejarlos volar? Ese es uno de los problemas que yo les digo, el dejarlos volar por la culpa, porque sabemos que no los formamos como los debimos de haber formado. Y para eso quiero contarles lo que hace el águila. El águila, esta águila cuando va a hacer su nido, lo forma de hierbas y plumas, pero también pone espinas. Cuando forma ese nido, después de que ya crecen las aguiluchos, en un tiempo se calcula que de 3 o 4 meses, sabe que tiene que quitar las hierbas y las plumas, pero ¿saben qué deja el águila? Les deja las espinas. Y les deja las espinas con el propósito de que los aguiluchos ya no estén cómodos, ya no estén en su confort, ya no les provee de toda esa protección, sino que ellos tengan la necesidad de ellos mismos volar. Y entonces, como los aguiluchos ya se espinan con esas espinas, lo que hacen es que el águila en ese momento, como ve que ya están condicionados para volar, entonces los avienta para que extiendan sus alas y vuelan. Pero muchas veces el aguilucho no vuela, se cae, pero el águila lo toma y lo vuelve a llevar al nido. Pero él mismo con esas espinas sabe que ya no está ahí bien porque le lastima y que tiene que ir a otro lugar a hacer su propio nido. Así que lo vuelve a aventar y vuelve a caer hasta el momento en que ya él extiende sus águilas y ya no cae. Vuela y busca su rumbo. El águila dice, tienes que volar porque tienes que volar. Sabemos nosotros como padres que va a llegar un momento en que los hijos tienen que volar porque tienen que volar. Ahora, yo les hablaba de cuando los hijos se van porque se van a casar. Es necesario, es una ley. Pero ¿qué pasa cuando quieren ser independizados, pero aún no están formados, aún no están maduros? Por lo general, se dice que los hijos maduran más los varones después de los 25 años. Antes, en la edad adolescente, todavía no tienen maduración y todavía requieren de cuidados. Pero si tú ves que has formado a tus hijos con buenos valores, no vas a necesitar de eso porque sabes que lo que él vio lo va a lograr y sabes que esa flecha, esa saeta va a llegar al destino y al propósito, que Dios va a tener cuidado de él. Pero ¿qué pasa con los hijos rebeldes? ¿Qué pasa con estos hijos en rebeldía que por más que les dices que lo que están haciendo está mal,
que no va a ser que no van a llegar al propósito. ¿Por qué? Porque como padre tú identificas cuando un hijo no está preparado. ¿Cómo lo identificas? Son hijos que ni siquiera tienen su cama, son hijos que no hacen nada en la casa, son hijos que se la pasan encerrados en el internet, son hijos que no tienen todavía esa madurez para ser responsables en muchas cosas, que aunque se vayan van a depender de ti, porque pueden agarrar sus cosas e irse y al poco rato van a regresar y así van a estar yendo y regresando. Son hijos inestables porque han visto ejemplos inestables en la familia. Hemos sido como padres esas aljabas que no hemos tenido cuidado y hemos sido resguardar a nuestros hijos. Y entonces nosotros podemos ver como padres que no van a llegar al propósito y nos da miedo lo que va a pasar en sus vidas. Es un temor de qué es lo que van a hacer en sus vidas. Así que nosotros también tenemos que aprender que debemos dejar volar a nuestros hijos, que debemos de darles las alas de la independencia, de ser dependientes de ellos mismos, que debemos de saber que ellos tienen que tener esa espina de responsabilidad, que ellos tienen que ser responsables de sus actos. Ahora quiero decirte otra cosa. Los hijos necesitan volar. A veces, como yo les decía, cuando los hijos se van por rebeldía, no entienden lo que tú les digas. Y muchas veces queremos preguntarles y les decimos, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Para ellos están seguros de lo que están haciendo. Y la respuesta será sí. ¿Cuál es entonces en esos casos lo que tenemos que hacer como padres? Tenemos que bendecirlos, tenemos que seguir orando por ellos, pero tenemos también que hablarles sobre la palabra. Si ellos conocen la palabra, tenemos que recordarles lo que la palabra dice para que ellos lo recuerden, aun aunque se vayan. Yo sé que cuando son hijos que hemos entregado al Señor, el Señor se encargará de ellos. Ya no seremos nosotros que los tengamos cuidado de ellos y disciplinamos, ya será el Señor mismo el que hará ese cuidado de ellos. Y le pediremos al Señor que lo haga con lazos de amor. Muchas veces serán como el hijo pródigo, se irán, pero tendrán que regresar o regresarán. Lo que nosotros como padres queremos evitar es esto precisamente. Por eso yo te invito que tengamos cuidado de esa aljaba, que tengamos cuidado de proteger como hogares, donde formemos a los hijos con hogares responsables, hogares fundados en la palabra, fundados en el espíritu. Ahora, si tú formaste a tu hijo en un hogar, en esta palabra, en lo espiritual, yo sé que vas a tener temor de qué va a pasar. Quizás veas que cuando ellos se van, parecería para ti que esa lanza que lanzaste va chueca, que no hiciste las cosas bien y quizás te culpes, pero déjame decirte que si tú has estado cambiando tus hábitos, cambiando las cosas que habías hecho mal y has estado en relación con el Señor no te va a avergonzar y el Señor va a hacer lo que tenga que hacer para que tu hijo regrese al camino del Señor y para que llegue al punto, al blanco, a ese propósito al cual Dios lo diseñó. Ahora quiero comentarte que también los hijos son como un barco en el cual debemos dejarlos ir, debemos dejar que ellos vayan y estén en ese barco, porque seguramente van a disfrutar muchas cosas, pero también es seguro que van a pasar muchos tormentos, que van a pasar por tormentas, tormentas muy difíciles, tormentas que los sacudirán y los harán ver y los harán ser responsables, así como el águila, serán esas espinas que ellos les dolerá, pero que tendrán que volar y volverse a caer y volver a levantarse, y volverse a caer y volver a levantarse. Ese barco será de esa manera un aprendizaje para ellos a través de estas tormentas. Pero no tengas miedo, porque así como cualquier barco tiene que regresar al puerto,
para cargarse de energías, para cargar de gasolina. Así serán nuestros hijos. Tendrán que salir en sus barcas, tendrán que volar solo, pero también van a regresar al puerto. Y cuando regresen al puerto, ese puerto seremos nosotros. Cuando regresen a nosotros, estaremos ahí dispuestos para apoyarlos, para aconsejarlos, para llenarlos de energía. Muchas veces cuando los hijos se van y están casados, hay que dejarlos y soltarlos. No hay que chantajearlos porque a veces suele ser, ya me dejaste, no te acuerdas de mí y pasan muchas cosas. Ya no me hablas, lógico que ya no te van a hablar seguido como antes, porque tenemos que respetar sus tiempos. Es un tiempo en el que ellos se están conociendo como pareja. ¿Qué podemos hacer entonces? De vez en cuando mando un mensaje, no importa que no conteste, llegará el tiempo en que lo va a hacer. Llegará el tiempo en que irá al puerto y entonces lo reanimarás y te buscarán y no podrás seguir tú diciéndole lo que tiene que hacer. Si él te pregunta, daremos consejo, pero si no, él sabrá lo que tiene que hacer porque lo instruiste en el camino correcto. ¿Qué pasa? Como les dije, cuando no los instruimos en el camino correcto, entonces sí van a batallar, pero van a tener que aprender ellos mismos en la tempestad. Cuando los hijos quieren ser independientes y se quieren ir, ya no puedes dejar que regresen y que tú sigas construyéndoles sus vidas. Tienes que ser hijos que sean responsables de sus actos. A veces duele como padres. Cuando vienen y nos dicen, no tengo dinero, no tengo esto, ayúdame, los ayudamos, pero no podemos mantenerlos toda la vida, aunque estén lejos, así, porque si no, no los dejamos avanzar. Si seguimos manteniéndolos y queriendo ayudarlos en ese momento en que ellos decidieron irse, vamos a impedir su maduración. Es como cuando los polluelos van a salir de su cascarón. Muchas veces hemos visto que el cascarón está a punto de abrir y el polluelo vemos cómo lo está picoteando, pero no sale. ¿Y qué queremos? Ayudar a que ese huevo, romper el huevo para que salga. Tenemos que tener cuidado porque sabían que si uno ayuda a ese polluelo, que el cascarón abrirlo, puede morir. ¿Por qué? Porque no ha sido su tiempo, tiene que él, no ha madurado la yema y entonces cuando ellos salen mueren o salen vivos, pero al poco tiempo mueren porque no están fortalecidos, no era su tiempo. Eso mismo pasa con los hijos cuando no es su tiempo y ellos deciden irse. Si tú les decides apoyar, sé que tenemos que ayudarlos, pero no podemos seguir manteniéndolos. Debemos de dejar que ellos pasen sus propias tribulaciones, su propio tiempo. Pero cuando nos necesiten, claro que vamos a estar ahí para ellos. Ahora, cuando los hijos, les comento, cuando ellos se van por rebeldía a los 16, 17 años, es una angustia horrible como padres, pero confiemos en que Dios los va a rescatar y los va a llevar a su camino. Confiemos en que el Señor va a ser lumbrera a su camino y lámpara a sus pies. Pero vuelvo a lo mismo, ¿qué pasa cuando no está Dios en ellos? Entonces su vida será muy difícil. Hemos visto jovencitas embarazadas solas, tendrán que experimentar todas estas batallas y entonces quizás la bendición de Dios haga que ellos puedan encontrarse con el Señor y entonces serán rescatados. Pero algo que sí tenemos que hacer como padres es no culparnos. Si hay cosas que tenemos que cambiar y si tenemos hijos aún en casa, hay que cambiar con ellos para que el propósito al cual fueron diseñados, esa lanza, llegue a su destino. Escuché y dice, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos torcidos. Fíjense, es mejor construir niños fuertes, mejor formar en el espíritu, formar hijos en el espíritu para que su presente y su futuro sea mejor, para que no salgan esas flechas torcidas que son nuestros hijos y para que después veamos que están torcidos, están rotos, que vemos adultos rotos, que no progresan, que no han llegado a lo que Dios quería que llegara el propósito. También dice que cuando ellos se van, nuestro papel como
crear se ha acabado. Y nuestra crianza concluyó, pero tu apoyo crecerá y se transformará y nunca desaparecerá. A veces tenemos miedo que los hijos nos dejen de amar. Los hijos nunca nos van a dejar de amar. El amor siempre será igual. Al contrario, ellos aprenderán a vivir siempre con un amor que aumentará, pero no nos desamparará. No, no estará junto a nosotros, pero será un amor que siempre estará con nosotros y siempre estará conviviendo con nosotros. Tenemos que ayudar a nuestros hijos. Creo que nuestra prioridad es que nuestros hijos estén siempre cimentados. Y esto es para nosotros, padres, que cuando los hijos se van, va a doler y va a doler mucho. Yo he pasado por estas tres etapas que les hablaba. He pasado por hijo cuando desea independizarse. He pasado por mi hijo cuando se casó. Y he pasado con un hijo cuando en la rebeldía decidió irse. Y la experiencia no fue muy buena, tanto para mí como para él. Pero como ese hijo pródigo pudo regresar a casa porque Dios había fundado mi familia, no desde pequeña, pero sí el tiempo que pude conocer de la palabra, pude compartirle a mis hijos y ellos conocen de la palabra y la misericordia de Dios lo pudo traer con lazos de amor. Así que tú estás con esta batalla, con de la etapa de la partida de los hijos, no tengas miedo. Si estás cimentado y los fundaste sobre la roca, créeme que aunque tú veas que esa lanza salió torcida, el Señor la va a poner en el punto, en el blanco, porque tú le has puesto la palabra que es la única que va a dar vida. Y si no lo has hecho, yo te comparto, te invito a que instruyas a tu hijo en el camino del Señor desde pequeño, para que no te pase lo mismo y para que tú, cuando llegue el momento como el águila, dejemos volar a nuestros hijos. Que sepamos que cuando ellos se van, cuando los hijos se van, ellos van a estar en un barco, pero va a llegar el momento que irán a nuestro lugar, a nuestro puerto, y entonces podremos cobijarlos y estar con ellos, y después volverán a partir. Pero no tengas miedo. Forma hijos donde sean saetas y donde tú seas esa aljaba que Dios está formando para bendecir, y no tengas miedo porque Dios tendrá cuidado de ellos. Pues hasta hoy este es el mensaje. Espero verlos con la ayuda de Dios el próximo lunes y pues que Dios los bendiga. Hasta luego.